Gracias a usted, diputada. Y es el turno del diputado Alejandro Gers Manero, que hablará por el Partido Convergencia. Señoras y señores, yo creo que este tipo de reuniones tiene un propósito fundamental. El que hagamos un compromiso que esté en tiempos y en resultados en beneficio de las víctimas de los delitos de este país. No debemos de irnos sin que todos nosotros el día de hoy hagamos ese compromiso, el Congreso y la sociedad civil. Tenemos tiempos muy claros y muy cortos. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para lograr que estos eventos se puedan dar en México en estas circunstancias. No los desperdiciemos. Yo los convoco a que el día de hoy hagamos un compromiso muy claro. Se va a iniciar un periodo legislativo el 1 de septiembre, donde hay una serie de propuestas y de iniciativas de ustedes y del propio Congreso, que hagamos ese trabajo legislativo y que ustedes nos acompañen, que estén con nosotros en las comisiones. Van a ver lo que es eso. Que estén con nosotros en las decisiones que se toman y que se haga algo que es muy importante y que yo quiero dejar muy claro el día de hoy. Quienes hemos tenido la ocasión y la oportunidad de servir a nuestro país en el Congreso, hemos visto una enorme cantidad de problemas. El Congreso es muy disfuncional, pero hay mucha gente buena en el Congreso. No los descalifiquemos a todos, no es justo. Hay compañeros que yo los he visto luchar todos los días en beneficio de nuestro país. Descalificarlos a todos y decir que los diputados y los senadores tienen ese tipo de descalificaciones no me parece justo. En este caso, si esta convocatoria para que saquemos de aquí realmente ese compromiso y que los próximos 3 meses sean los 3 meses de la reivindicación de la sociedad civil, hemos triunfado. Se cometen 13 millones de delitos al año en este país. Ustedes han tenido una situación verdaderamente conmovedora por las desgracias que han sufrido, pero son los representantes de 13 millones de personas que no tienen la voz ni la oportunidad de estar aquí. Ese compromiso tan grande de ustedes y el nuestro, convirtámoslos en una realidad. Nosotros presentamos en el año 2003 una ley completa con 7 leyes en favor de la ciudadanía en materia de seguridad y justicia. Están listas para ser aprobadas y si ustedes nos acompañan en esas comisiones, no va a haber quien nos lo impida. Vamos a hacer ese esfuerzo de todos los mexicanos. Yo les aseguro a ustedes que con la ley de auditoría ciudadana que hemos presentado y que se las vamos a entregar a ustedes, los ciudadanos tendremos algo que es invaluable, que es el cuarto poder, el poder de llamar a cuentas a los funcionarios y de sancionarlos. Que no sea el propio poder ni los partidos los que se tomen cuentas a sí mismos, porque eso no funciona. Vamos a hacer que nosotros, los ciudadanos, lo hagamos. Tuvimos una ocasión extraordinaria. Cuando se fundó el IFE, era una institución ciudadana. Le creímos todos los mexicanos. Todos. Estoy seguro de que si hacemos esa tarea ciudadana, lo vamos a lograr. No hemos sido omisos en esta tarea. Llevamos presentadas 7 leyes en materia de seguridad y justicia en este periodo. Esta ley de rendición de cuentas y auditoría ciudadana. Yo he estado llamando semana con semana a la oficina del maestro Álvarez y Casa. Deme la oportunidad, maestro, de que trabajemos juntos. Lo hemos hecho en otras ocasiones. Usted me ha convocado y yo siempre he estado con usted. Deme la oportunidad, contéstenme el teléfono, podamos trabajar juntos y vamos a sacar adelante este asunto. Llamé a Clarita, estaba fuera de la ciudad, pero tengo la oportunidad de tenerla aquí conmigo. Yo estoy seguro que podemos sacar ese compromiso y que ustedes estarán con nosotros. Yo les agradezco mucho esta atención y les aseguro que habemos muchos mexicanos como ustedes que estamos comprometidos desde hace 40 años en esta tarea y que lo vamos a seguir haciendo. Hay muchos que no cobramos por estar aquí. Para nosotros el precio y la oportunidad vale lo que no nos puede dar ningún dinero.
Muchas gracias a todos ustedes y gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias a usted, diputado. Y es el turno del senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, señor senador. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Don Javier, me dirijo a usted por ser el representante o la cara más visible de este movimiento. Y yo sí le quiero pedir perdón, don Javier. Perdón por lo que nos toca a nosotros. Perdón por tardarnos un año en sacar una ley antisecuestro. Perdón por no haber sacado una reforma energética que le permitiera a México avanzar. Perdón por vivir en una opacidad de poco contacto con la ciudadanía que a veces no nos permite entender. Perdón, don Javier, por no haber estado a la altura de lo que hoy estamos escuchando. Nadie, pero nadie les puede decir a ustedes que comprende el dolor que viven. Mire, don Javier, se me ve el oxígeno de pensar que algo le pudiera pasar a mis hijos de lo que le pasó a usted y a los amigos de sus hijos. Se me ve el aire de pensarlo. Pero como todo movimiento, don Javier, el suyo, en el Congreso mexicano también hay diferencias. Y para resolver las diferencias tenemos que poner el principio del interés de nuestro país como prioridad principalísima. El 90% de las cosas que usted dijo, yo coincido, don Javier. Y hay cosas en las que no. Y estoy en mi derecho de no coincidir. Como también está en su derecho aquí, algunos partidos, de no coincidir en algunas cosas de la reforma política. Escucho, oigo, veo y entiendo que en los 4 temas más importantes de reforma política pudiéramos tener un acuerdo. Iniciativa ciudadana, candidaturas independientes y consulta popular. Quiero entender que hay diferencias en el tema de reelección. Hagamos de esta reunión un compromiso. Yo propongo lo siguiente. De entrada le doy los 26 votos de mis grupos parlamentarios en favor del movimiento en materia de reforma política. Se los doy, don Javier. Pero mis votos no son suficientes para sacar la reforma. Necesitamos de los demás. Y para poder construir un acuerdo, propongo lo siguiente. Si uno de los 3 temas en los que pudiera haber acuerdo, que es consulta popular, legislemos en la materia. Y al día siguiente de su vigencia, hagamos la consulta nacional en materia de reelección. Y que el resultado que arroje, si es a favor, que sea vinculatorio al Congreso mexicano. Que sea vinculatorio al Congreso mexicano. Y que todos nos comprometamos a que si eso se da, legislemos inmediatamente en esa materia. Por otro lado, Emilio, hago tuyas las 2 iniciativas. El origen de la tristeza de esta reunión, que bien lo dices, que tenga un final feliz. 1, la propuesta que estoy sometiendo, y 2, tus 2 iniciativas. Y que participes tú en ella, como participó el señor Martí en la ley antisecuestro, o la señora Isabel Miranda de Gualas, que también participó. Este encuentro inédito, hagámoslo parte de la forma de construir democracia en México, donde el ciudadano participa, entendiendo un principio. Nadie, pero nadie, tiene el monopolio de la representación ciudadana. Don Javier, aquí también todos somos ciudadanos. Y escuchando lo que les ocurrió a sus familiares y amigos, daban ganas de pasarse de ese lado. Pero todos queremos un México mejor. Todos queremos un pacto de unidad. Y no hay varitas mágicas y no hay consensos absolutos. Que nos una aquello en lo que acordamos, y en lo que no, que encontremos los instrumentos para unirnos. Pero carajo,
Este es el único México que tenemos. Vamos a cuidarlo entre todos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor senador. Y es el turno del diputado Armando Ríos Peter, del Partido de la Revolución Democrática. Sí, muchas gracias. La verdad es que yo estoy en este momento lleno de sensaciones en lo personal y por eso quisiera primero que nada hablar como legislador o como ciudadano, porque soy ciudadano antes que legislador, y no tanto hablar en este momento como representante de mi grupo parlamentario. La verdad es que yo creo que lo que hoy estamos viviendo aquí, el hecho de escuchar a una madre como Gabriela, el haber escuchado a Julio César, su hijo tendría más o menos 4 años ahorita, es la edad que tiene mi hijo, o escuchar a Yuriana llorar por su hermano, o a Julián, el describirnos la muerte de sus hermanos, me parece que nos tiene que llevar a reflexionar que tenemos que pensar el país de una manera diferente a partir de hoy y que el Poder Legislativo tiene que encontrar en este acercamiento una forma diferente de entender la responsabilidad que tenemos. Y lo digo pidiendo una disculpa como legislador. Aquí está Eva Alarcón, ella es de mi distrito, ella va a venir a exponer la grave situación que vivimos ahorita en la parte alta de la Sierra de Petatlán. Yo soy diputado votado por Guerrero. Y si aquí solamente nos envolvemos en discursos y grandes planteamientos y este evento no nos sirve para entender que el país se nos está cayendo de las manos, entonces no va a servir de nada. Y lo digo, repito, antes que como legislador, como ciudadano, que por qué tiene que haber una madre de familia que nos venga a exponer toda una situación de crisis en la cual de repente su vida le cambia al 100%, teniendo una vida como la que queremos todos los mexicanos, que es una vida de trabajo, una vida de felicidad, una vida seguramente a veces de tristezas, pero una vida como la que aspiran tantos millones de hombres y mujeres en este país. Y me parece que si no entendemos que ese es el foco que tiene que tener este encuentro, entonces no va a servir de mucho. No va a servir de que andemos evidenciando una fuerza política por encima de la otra, sino que tiene que ser un momento de reflexión, de pedir una disculpa pública, y yo lo digo, repito, por mí como legislador, porque no es posible que estemos viviendo esto que estamos viviendo en el país. Y lo comento porque cuando les digo que son muchas sensaciones, me parece que hay que entender la dimensión a la que hay que llevar los acuerdos que quisiéramos construir a partir de este evento. Se ha comentado el tema de seguridad nacional. Bueno, en el PRD hemos tenido diálogos y pláticas alrededor de ese tema y lo último que queremos es la militarización del país. Lo último que queremos es una ley de seguridad que solamente piense en las instituciones. Sí, hay que pensar en las instituciones sin duda, pero queremos una ley que piense en la seguridad de las personas antes que en la seguridad de las instituciones. Y me parece que entonces tenemos que encontrar una tercera vía. Más allá de que algún grupo parlamentario o algún actor político quiera andar cosechando la relación con el ejército o a ver quién saca una ley a modo, lo que tenemos que entender es que tenemos que tener un gran acuerdo que le dé legitimidad a esa ley. Que sepamos que el problema lo tenemos todos, que los delincuentes son contra los que tenemos que ir, pero que para entender cómo vamos a atacar ese problema, pues necesitamos que todos los poderes participen, que los ciudadanos participen. Que en este momento de gran crisis nacional tengamos un gran acuerdo y no haya quien quiera andarle sacando raja política al problema. Que no andemos escuchando que eso pueda ser una plataforma política en favor de los que están con una lógica de hacer la política pública de seguridad y los que estamos en contra de ella. Tendríamos que generar un gran acuerdo nacional para que el tema de seguridad no forme parte del tema de las elecciones. Que tengamos un gran acuerdo de una gran visión. Eso es lo que necesitamos en este momento. Y me parece que el tema de la ley de seguridad tiene que tener esa dimensión. Volver a pensar afuera, ser creativos y entender que lo que aquí estamos escuchando cuando escuchamos a Gabriela son a muchos miles de madres que han perdido a sus hijos. Y que hoy el Ministerio Público ni siquiera levanta la averiguación previa, porque hoy en mi tierra, en Guerrero,
Pues si alguien se quiere deshacer de ti, seas legislador, seas lo que sea, pues solamente te pone una cartulina en el pecho y te dice para que aprendas a respetar. Y entonces ya todo lo que puedas haber sido como persona, tu decencia, tu honra, se acaba. Y entonces ya nos dimos a la tarea de pensar que esa es la inercia que hay que tener. Y que así es. Y que esta violencia así va a terminar siendo siempre. Entonces me parece que los planteamientos que se están poniendo aquí a la mesa, y lo digo con todo respeto para mis compañeros senadores, diputados, tenemos que tomarlos como una parte de una agenda que tendríamos que empezar a trabajar en lo inmediato. Atención a víctimas. El tema de atención a víctimas tiene que ver con todo un proceso de desgarramiento. Yo no quiero pensar en esa generación de los hijos de la guerra de la que habla Emilio, porque hoy son 50,000. ¿Cuántos hijos de esos? ¿Cuánto presupuesto estamos dedicando para ellos? ¿Cuáles son las políticas públicas para los desplazados? ¿Cómo podemos encontrar una dinámica para entender que no es lo mismo un desplazado a un niño que se quedó sin vivienda, o como el Ponchis, que la única persona que tenía autoridad era su abuela, se le murió a los 8 años, y bueno, nuestro producto social fue un chico de 13 años que se dedicaba a cortar cabezas en Morelos? Entonces, yo lo que quiero proponer, y obviamente atendiendo a que los planteamientos en el enfoque de la Ley de Seguridad Nacional, en el tema de los 5 consejeros ciudadanos, de la política de atención a víctimas, de la Comisión de la Verdad, que me parece que son temas que en lo integral nos permitirían avanzar hacia esto, nos pongamos una fecha perentoria y no solamente salgamos de este recinto diciendo lo vamos a atender, lo vamos a revisar, vamos a hacer un gran acuerdo alrededor de este tema. Perdón, ya voy a acabar, me dijeron el tiempo. Necesitamos que esto tenga no solamente un resultado legislativo puntual, sino esto necesita presupuesto. Para arreglar el problema de una familia como la de Gabriela, que son miles las que están viviendo esa situación, necesitamos un programa y un fondo que permita atenderlo. Para arreglar el problema de los jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan y que precisamente por ello se están dedicando a la delincuencia, necesitamos un programa y un fondo para ello. Yo lo que ofrezco, y cierro mi comentario, perdón si me extendí, es que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, nos reunamos en una mesa de trabajo al más alto nivel con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, y nos pongamos hacia el 8 de septiembre el objetivo de tener un presupuesto claro en 2 temas, en los que implicarían estas reformas de ley, el tema de los desplazados. Nosotros hemos hecho un estudio que pudiera significar 5,000 millones de pesos para este tema. Puede estar mal, pues el que ha hecho el Partido de la Revolución Democrática. 15,000 millones de pesos, 15,000 millones de pesos para que no haya un solo joven en educación preparatoria hoy que no tenga la necesidad de salirse porque no cuente con una beca. Eso es lo que nos costaría como país, atender a todos los chavos que están en educación media superior, 15,000 millones de pesos. No podemos conseguir ese dinero sin duda alguna. Van a llegar los gobernadores a empezar a pedirnos más para un puente o para una ciclopista, para eso nos piden dinero. Entonces, hagamos un gran acuerdo y pongámonos una meta, 15,000 millones de pesos para los jóvenes. ¿Y por qué la fecha del 8 de septiembre? Es la fecha en que el jefe del Ejecutivo presente el presupuesto. Hagamos nuestra chamba también antes, en vez de solamente recibir lo que presente el Ejecutivo. Yo cerraría mi participación diciendo que en todos los temas de reforma política hemos tenido pláticas alrededor del tema de la reelección, incluida la reelección, el Partido de la Revolución Democrática estaría a favor. Y no hemos aprobado a los consejeros del IFE por una razón, porque no vamos a permitir que haya cuotas partidistas alrededor de los consejeros del IFE, y en eso espero que el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad nos ayude, nos apoye y nos empuje. No vamos a permitir que haya asalariados de un partido político en el Instituto Federal Electoral. Es cuanto. Gracias. Gracias. Diputado, le recuerdo a nuestros amigos legisladores que están participando, estoy seguro que tienen deseos de seguir haciéndose escuchar, pero es mucho lo que tenemos que decir, si son muchos los que quieren también participar, para que pudiéramos ir concretizando en los minutos que acordamos nuestra participación. Y es el turno entonces del senador José González Morfín, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos.
Me congratulo por el esfuerzo común tanto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad como de los integrantes del Poder Legislativo que estamos hoy aquí para llevar a cabo este diálogo histórico entre sociedad civil y poderes de la Unión. Celebro tu presencia, Javier, y la de todos los representantes de la organización, que es una expresión genuina y vigente de los tiempos democráticos que queremos para México. Reconozco el dolor de las víctimas de la violencia. A ellos, a sus familias, mi solidaridad, la de nuestros grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, la del Partido Acción Nacional. El dolor de cada una de las víctimas y de sus familias nos duele a todos los mexicanos de bien. Y nos duele más porque, como decía Gómez Morín, es un dolor evitable, es un dolor que infringen hombres a otros hombres, un dolor evitable, que es el que no queremos en nuestro México. Su dolor representa a la vez un poderoso incentivo para dialogar y acordar hacia dónde queremos ir como sociedad y qué debemos hacer para llegar ahí, a lo que anhelamos todos: paz, tranquilidad, seguridad humana. Hay una coincidencia absoluta con la necesidad de imprimir un mayor sentido humano a la lucha contra el crimen, principalmente desde la perspectiva de las víctimas y de la defensa de los derechos humanos. El humanismo político es el eje rector del Partido Acción Nacional. Veo en este foro las condiciones para iniciar una relación de confianza entre sociedad y legisladores para que revisemos lo que se ha hecho hasta ahora y busquemos las vías alternativas que nos conduzcan a un modelo de seguridad más humana en nuestro país. Unidos, sociedad civil organizada y gobierno, seremos más fuertes que aquellos que buscan atemorizarnos y dividirnos. Yo reconozco el compromiso y la decisión del gobierno federal de enfrentar a los criminales, hacer lo que otros no se atrevieron, no quisieron o simplemente no pudieron. También reconozco que tenemos un gobierno con sensibilidad social, dispuesto a revisar su estrategia de seguridad, a rectificar, a buscar opciones. Ya lo ha dicho el presidente de la República. Y estas opciones tienen que ser, por supuesto, poner un énfasis mayor en lo social. Yo creo en la corresponsabilidad. A todos nos toca poner todo lo que está en nuestras manos, en cada uno de nosotros, en cada ciudadano, en cada organización vecinal, en cada agrupación, en cada partido político. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para fortalecer al Estado, para cambiar el rostro de México. Yo creo en ese famoso 3x3, 3 órdenes de gobierno, 3 poderes. La responsabilidad tiene que ser compartida, tiene que ser corresponsable. Construir un país de leyes, de instituciones fuertes y una nación sin impunidad es tarea de todos. Los grupos parlamentarios del PAN ya dijimos sí a la reforma política y decimos desde ahora sí a los pendientes que hay en la minuta que está en la Cámara de Diputados, sí a la acotación del fuero, sí a tocar el tema del financiamiento de los partidos políticos y sobre todo sí al transitorio que le dé vigencia a esa reforma para las elecciones del 2012. Debemos dar mucho mayor impulso a los mecanismos de democracia participativa, de rendición de cuentas, de transparencia. Creo que existen las condiciones para impulsar una iniciativa de ley de atención integral y protección a las víctimas de la delincuencia. Este es uno de los pasos más necesarios para ver con rostro humano a la lucha por la seguridad y tranquilidad de las familias mexicanas. Trabajemos conjuntamente, me gusta esa idea, trabajemos a partir de hoy para construirla. Sí a la participación de la sociedad en los controles de confianza de las policías, sí, por supuesto, sí al auditor de las policías. Totalmente de acuerdo con los 5 integrantes ciudadanos del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Me parece indispensable. Yo creo que la salida del ejército de la lucha en contra del crimen organizado tiene que estar aparejado con la certificación de las policías para que no se cree un vacío si se quita al ejército de esa lucha. Se me acaba el tiempo, pero me parece fundamental, dada la importancia del tema de la juventud y la vulnerabilidad que tienen frente a los criminales,
que tomemos medidas conjuntas, cartas en el asunto, para asignar los recursos tanto humanos como materiales, para evitar las adicciones y para evitar que los jóvenes sean cooptados por las organizaciones criminales. En eso tengan confianza en nosotros, vamos juntos, vamos a hacer juntos lo que tengamos que hacer de cara al presupuesto 2012. Concluyo diciéndoles que soy un convencido de que si hay una posibilidad de cambiar el tono de la vida pública de México es mediante el diálogo. Por eso es tan importante lo que hoy estamos llevando a cabo aquí. El diálogo de la sociedad con los poderes demuestra que existe un México distinto, un México plural, un México con división de poderes. Hoy hemos estado dando un nuevo sentido al diálogo entre representantes y representados, entre hombres y mujeres de carne y hueso que tienen fragilidades y fortalezas. Para que las palabras y el diálogo no sean corroídos por el tiempo y el vacío, necesitamos acciones concretas y efectivas dirigidas a edificar el México seguro, justo y digno que todos queremos. Los grupos parlamentarios del PAN en el Senado y en la Cámara de Diputados reiteramos nuestro compromiso con las víctimas de la violencia, con sus familiares, con las organizaciones ciudadanas, para hacer todo lo que esté a nuestro alcance en favor de la seguridad humana y de la justicia de todos los mexicanos. Yo sí reconozco, amigas y amigos, que estamos en deuda. Yo sí pido perdón. Qué bueno que este diálogo se lleva hoy a cabo en este espacio, privilegiado para ello. No nada más se firmaron aquí los acuerdos de paz del Salvador. Aquí en un salón un poquito más abajo se firmaron los acuerdos, aquellos que les llamaron arreglos, los que pretendían descalificar para poner fin a la guerra cristera en nuestro país en 1929. Me parece, Javier, señoras y señores, que lo que hoy estamos haciendo tiene que ser definitivamente en beneficio de nuestro país. Cuenten con nosotros, nosotros estamos puestos. Muchas gracias. Gracias, senador. Y es el turno del diputado Francisco Rojas Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, muy buenas tardes, señoras y señores. En primer término, quisiera reconocer al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el haber aceptado nuestra invitación para sostener este diálogo institucional y por provocar la participación responsable y activa de un importante grupo de ciudadanos en la vida política y social de México, que hoy atraviesan por situaciones que son inaceptables para todos nosotros. Entiendo este encuentro como una etapa más del proceso impulsado por ustedes, con el objeto principal de poner un alto a la violencia que ha enlutado a decenas de miles de hogares mexicanos. Sus reclamos son legítimos y la forma de lucha que han elegido es pacífica y respetuosa del orden institucional. Este es un mérito y a la vez un mensaje para la sociedad y para la autoridad. El Poder Legislativo ha estado siempre atento a las expresiones ciudadanas que, como la de ustedes, prestigian la gestión popular. Otros ciudadanos también han acudido a las cámaras para presentar sus demandas, opiniones, reclamos y alegatos con la mayor libertad, porque en este país el Congreso de la Unión es un espacio de pluralidad y tolerancia. Las posiciones más controvertidas y a veces radicales, los perfiles más diversos y las ideologías más opuestas han encontrado en el Congreso un espacio para ser escuchadas y para la reflexión y el debate democrático. La libre discusión de las iniciativas de ley por todas las fracciones parlamentarias es consecuente con el espíritu democrático que anima la composición de las cámaras, en las que no solo existe la mayoría, sino minorías que tienen derecho a ser atendidas porque representan a diversos grupos de la sociedad. La idea de reformar al Estado ha sido recurrente y suele intensificarse en la cercanía de las elecciones federales. La Cámara ha recibido iniciativas de todos los partidos que tienen la intención de hacer más eficaz y justo al Estado. La reforma política comprende elementos de la democracia participativa, tales como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y las candidaturas independientes, entre otras. Habrá reforma política, tengan ustedes esa seguridad. La minuta del Senado la estamos analizando, ejerciendo nuestras responsabilidades constitucionales
e incluyendo otras iniciativas que presentaron en el pasado diputados de diversos partidos. Nuestra primera función como miembros del Poder Legislativo Federal es hacer y reformar leyes. En las 250 reformas que hemos aprobado en lo que va de esta legislatura, hemos puesto igual cuidado y atención que en las iniciativas que se encuentran en estudio en las diferentes comisiones. Por ejemplo, en la minuta de la Ley de Seguridad Nacional, la fracción parlamentaria del PRI defenderá sin reservas el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en la Constitución y los tratados internacionales. Asimismo, buscaremos los consensos necesarios para diseñar el marco jurídico apropiado para salvaguardar la actuación de las Fuerzas Armadas, institución fundamental garante del Estado mexicano, que deberán regresar a sus cuarteles una vez cumplida su misión. Aprobaremos las reformas en los periodos que sean necesarios, ordinarios o extraordinarios. Pero también debemos atender otros aspectos igualmente importantes. La población mexicana vive en la incertidumbre, el hastío y hasta el coraje ante una gestión que ha debilitado las instituciones y ha afectado seriamente el avance económico y social de nuestro país. La economía no crece, los niveles de empleo no se están recuperando. La mayoría de las personas ocupadas lo hacen con bajos salarios. El ingreso de las familias ha disminuido 13% en solo 2 años. En los últimos 4 años se incorporaron a la pobreza 10 millones de mexicanos y crece la concentración del ingreso y las desigualdades económicas, sociales y regionales. Y todo esto en medio de la zozobra que crea una violencia que ha dejado cerca de 50,000 muertos, la mayor parte sin esclarecer y sin averiguación previa. Muchos de los muertos son jóvenes que quizá formaban parte de esos 7 millones que no tienen oportunidades de trabajo ni de estudio. Es indescriptible el dolor y el luto que envuelven a miles de familias mexicanas, a quien a todos ustedes acompañamos en su pesar. Compartimos sus inquietudes y propuestas sobre la urgencia de recuperar las políticas económicas y sociales que restauren para los jóvenes y el resto de la población las oportunidades efectivas y masivas de acceso a la educación, la salud, la cultura y el empleo. Compartimos totalmente la instauración de la obligatoriedad de la educación media superior. Esta ya ha sido aprobada por una ley en la Cámara de Diputados, que por cierto fue firmada y votada por unanimidad. Señoras y señores, necesitamos seguir transformando las instituciones públicas tanto como la nueva realidad lo demanda. Hay propuestas que desde ahora los convocamos a abrir la discusión en temas como la de atención a las víctimas de la violencia, a la posibilidad de la formación de la Comisión de la Verdad, a la Auditoría Especial de las Policías Federales, a federalizar el delito de desaparición forzada y al Registro Nacional de Detenciones, que también pensamos que puede instaurarse. Nos da mucho gusto que ustedes tengan la voluntad de aportar sus ideas con libertad y la amplitud que desean. Esta es una muestra de cómo podemos consolidar los derechos políticos y avanzar en el sistema democrático para recobrar la confianza en las instituciones, en una tarea en la que todos debemos ser corresponsables. El país no marcha satisfactoriamente. Por ello, todos, independientemente del lugar que ocupemos, somos ciudadanos. Todos tenemos familia, hijos, preocupaciones y a veces, más de lo que quisiéramos aceptar, incertidumbre por el presente y el futuro de nuestro país.
más allá de visiones particulares, de posicionamientos políticos o de intereses, por más legítimos que estos sean, tenemos juntos que esforzarnos por impedir mayores restricciones a nuestras libertades y por alcanzar el desarrollo económico y social que el país merece en paz y con tranquilidad. Gracias por su atención. Gracias, diputado. Conforme al formato, Emilio, quisieras hablar sobre. En el ámbito parlamentario existe una figura que por alusión personal será derecho de réplica. Yo quisiera hacer uso de ese derecho gracias al comentario del doctor Manero. O sea, mejor respóndele el teléfono, Emilio. En este caso, También. Adelante, Emilio, adelante. Doctor Gers Manero, por supuesto agradecerle su intervención, la confianza, le reitero, hemos trabajado en muchas ocasiones. Y mire, en dos órdenes de idea, con independencia que a mí no me pagan por llamarle a la gente, porque no soy diputado, no soy servidor público, hay gente que sí recibe un salario para eso, con independencia de ese tema, le reitero mi voluntad para trabajar en el mejor ámbito y le hago una propuesta concretita, la segunda idea. Aquí en la mesa se han presentado ya productos legislativos que pueden tener carácter de iniciativa, ¿no? Preséntelas. Y eventualmente algunos otros diputados que están a la mesa quisieran retomarlo y por la vía de los hechos vamos haciendo realidad la iniciativa ciudadana. Es decir, vamos generando condición donde los legisladores le tienen confianza a la sociedad civil, a los académicos. Aquí, por lo menos, hay 3 productos legislativos cuya madurez está para ser iniciativa. Entonces, con independencia que nos reunamos, con la amistad que le profeso y la confianza que le profeso, aquí está la iniciativa por delante. Muchas gracias, don Emilio. ¿Puedo responder? Sí. Pero además, aquí quizá con esta práctica parlamentaria lo que está prohibido son los diálogos. En este caso, de persona a persona, pero yo estoy más que convencido que al regreso, después de un receso de 15 minutos, podremos entonces entablar un diálogo, que es a lo que venimos después de conocer las posiciones de cada quien. En 15 minutos, sin falta, aquí nos vemos. $15 minutos de receso. Lo dejamos de nuevo con la transmisión y con la voz, en este caso, del senador Mario Fabio Beltrones. Aquí andamos, ¿eh? Yo cedería el uso de la voz al señor Javier Sicilia y a los representantes del movimiento para que... ¿Sí están escuchando? Sí, ¿no? Sí, yo cedería el uso de la voz al señor Javier Sicilia y a los representantes del movimiento, a fin de que, conforme lo hemos platicado previamente, y enriquecer esta reunión con el diálogo, se pudieran hacer las preguntas para obtener respuestas sobre precisiones, aclaraciones o al expresado en la parte inicial, o lo que pueda ser la continuación de un intercambio de ideas que seguro va a enriquecer en mucho lo que es la actividad del Poder Legislativo, en el entendido de que he escuchado a distintas representaciones partidarias que se encuentran en la mesa, quienes se encuentran muy satisfechos de haber obtenido de viva voz una serie de planteamientos, como también compartir muchas de las preocupaciones que tienen las víctimas de la violencia en el país. Javier, si usted inicia, sería muy importante para nosotros responder. Muchas gracias, senador, muchas gracias, señores, señoras senadoras, señores, señoras diputadas. Bueno, hemos sido muy duros y con justa razón con el Poder Legislativo, pero con esto no estamos descalificando el trabajo honrado de muchos de ustedes, sino el desempeño como Poder Legislativo.
que independientemente de las diversas políticas que alberga, no ha sido capaz hasta el momento de garantizar la paz con justicia y dignidad, y como poder han sido omisos ante la violación de la Constitución, no han representado a las víctimas. Pero también reconocemos su legitimidad y reconocemos que lo que ustedes han expresado no sea una mera cuestión declarativa, sino que nos lleve a acuerdos. Ustedes han dicho sí a la ley de víctimas, han dicho sí a la Comisión de la Verdad, sí al Fondo de Atención de Víctimas, sí a los 5 ciudadanos con voz y voto en el Consejo de Seguridad Nacional, sí al auditor de la Policía Federal, sí a la ley contra la desaparición forzada, sí a la reforma política, incluso les recuerdo a la fracción más dura, que es la del PRI, que dijo sí. Queremos saber cuándo. Sí a dirigir el presupuesto para la atención de los problemas sociales que generan la violencia. Queremos, ahorita le voy a dar la palabra a Emilio Álvarez y Casa, pero queremos que de aquí salgamos con fechas y con compromisos bien claros de estos sí que han dicho. Queremos también pedir un favor, mucha de la visibilización de las víctimas están en peligro. Queremos también que haya una atención clara a su seguridad, porque vivimos tiempos muy difíciles. Le cedo la palabra a Emilio Álvarez y Casa. Empezando con este último punto, les pediría por favor que nos acompañaran a que las personas que aquí están sean acompañados por ustedes en su entidad de origen. De manera que se mande un mensaje desde el Poder Legislativo Federal para que personas que han tenido la confianza o han depositado la confianza en este espacio tengan un mensaje local por sus representantes. Entonces les pedimos de la manera más atenta, nosotros les haremos llegar una relación, que coadyuven como gestores ante el contexto de riesgo, pues que ayuden como una expresión de coadyuvancia institucional en la protección de las víctimas en el ámbito de su competencia. No pedimos nada que no tenga que ver en la lógica de su función institucional. Quiero nomás agregar un punto más. A estos CIS no han dicho no a la Ley de Seguridad Nacional y es necesario también que tengan un sí a que la van a desechar y hacer una iniciativa junto con los ciudadanos para hacer una ley de seguridad humana y ciudadana. Si no lo hacemos, no estarán renunciando verdaderamente al camino de la guerra y tomando el camino de la paz. Y estos sí no van a ser posibles realizarse. Gracias. Gracias. Voy a hacer una relación de algunos temas y que pueden tener correlación en alguna fuerza política. Inclusive algunas de las personas del movimiento van a hacer unas precisiones de orden legislativo o iniciativas que están en la mesa que me van a complementar. Sí quisiéramos conocer en materia de la reforma del PRI, la reforma política, el PRI nos ha dicho que sí la acompaña, que nos digan tiempos y formas. Lo mismo quisiéramos conocer de Convergencia, del PANAL y del PT. Díganos, porque no escuchamos, o al menos no nos pareció tener la claridad suficiente. De las otras fuerzas políticas nos pareció que sí. Quisiéramos tener una respuesta de ustedes sobre este tema. En materia de la Ley de Seguridad Nacional, quisiéramos pedirle a la representación del PRI que nos diga si acompaña a los postulados que aquí se han presentado y no voy a repetir. Quisiéramos específicamente una respuesta sobre ese tema. Lo han mencionado, pero quisiéramos específicamente que nos digan sobre lo que genéricamente se conoce como la Ley 5 de junio, que es sobre la problemática infantil, la Ley de protección a los... Sí quisiéramos una manifestación expresa. Eso tiene que ver con la Cámara de Diputados, porque ya pasó por la Cámara de Senadores. Sí quisiéramos que nos dijeran, el PRI lo dijo y nos parece una señal muy importante, la federalización de las desapariciones. ¿Qué opinan las demás fuerzas políticas sobre el fenómeno de la legislación en materia de las desapariciones y los demás elementos que se mencionaron como tramos de control?
nos parece muy importante, se mencionó sobre la obligatoriedad de la educación media superior. Se aprobó ya en la Cámara de Diputados. Quisiéramos saber de los representantes en el Senado su opinión sobre la aprobación de lo que ya hizo la Cámara de Diputados en materia de la obligatoriedad a la educación media superior. Se planteó un tema que sí quisiéramos su respuesta específica, las reformas al Código de Justicia Militar en el artículo 57, en lo que se refiere al fuero militar. Ya hay una decisión de la Corte sobre eso que pues, puede ser innecesaria, pero creo que no. Yo sí quisiera que haya un poder que manifieste con la fuerza de su atribución. Quisiéramos saber específicamente sobre ese tema. También quisiéramos saber, ya nos dijeron algunas fuerzas, pero en su intervención les pedimos que con claridad nos digan sobre el auditorio independiente, que lo que expuso Ernesto López Portillo, lo que expuso Elena Saola, les pedimos a las fuerzas políticas que nos aclaren. Sobre la Comisión de la Verdad, no todas las fuerzas políticas se pronunciaron en los términos aquí expuestos. Quisiéramos escuchar una reacción sobre ese tema. Y también hay temas específicos de orden presupuestal que tal vez son de discusión técnica. Por ejemplo, el recurso eficaz y eficiente para atención a la juventud, el recurso eficaz y eficiente para atención a víctimas, pero ahí quisiéramos con toda claridad ponerles de manifiesto que observamos una debilidad institucional en las procuradurías, en quien investiga, en quien sanciona, en muchas de las procuradurías, incluida la PGR, incluida la propia CIEDO. Observamos falta de personal, falta de material, y esa parte es vital para que el Estado accione. Quisiéramos conocer qué disposición tienen para en el presupuesto incluir algo específico sobre ese apartado. Quisiéramos también, si ustedes tienen ánimo, interés, condición para un periodo extraordinario o la fecha en que esto se va a resolver. Dicen en mi tierra, vamos poniéndole precisiones a los temas. Hablaron algunas fuerzas políticas, el Partido Verde mencionó específicamente algunos temas. Entonces, sí quisiéramos conocer las fechas y los tiempos. Se ha hablado ya, y nosotros insistimos, y lo decimos de saque, para que quede como propuesta de mecanismo, que haya una representación del movimiento con la Junta de Coordinación Políticas de ambas cámaras, y que eso como mecanismo de seguimiento nos ayuda a darle forma a esto, porque hay que idear un mecanismo de seguimiento específico con el Poder Legislativo, tiene otra lógica. La propuesta específica tiene que ver con subrayar un espacio, un grupo de trabajo, como ustedes quieran referirlo, que dé una agenda como la que hemos puesto acá. Y le quisiera pedir, por favor, a Claudia Cruz que haga una referencia de lo que aquí no se incluyó, a Leida Calleja, a Norma Ledesma y a Selvi Hernández, que de manera muy puntual, por favor, subrayen lo que aquí se ha mencionado. Sí, muy buenas tardes, compañeras y compañeros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señoras y señores legisladores. Un punto que no se ha tocado en esta mesa y que nos parece trascendental porque transversaliza al Estado mexicano es precisamente que los poderes están hoy capturados por la delincuencia organizada y por los poderes fácticos. Es una gravedad y no es una percepción. Tenemos datos, indicadores que están planteando que hoy la corrupción y el lavado de dinero en México atraviesa por las altas esferas de grandes empresarios, de alianzas políticas, de alianzas estratégicas para seguir con la fiesta que está en este país. Este país, que esa fiesta es la de ellos, no es la de los que estamos abajo ni de la ciudadanía. En ese sentido queremos plantear en efecto, que existen ya una serie de legislaciones y de iniciativas en el Congreso que implican un asunto de transversalizar y de armonizar dos convenciones que son fundamentales. La Convención contra la Corrupción de Mérida y la Convención de Palermo. La Convención contra la Corrupción de Mérida nada más hay 27% de armonización con los compromisos internacionales del Estado mexicano. Y sí necesitamos que haya un acompañamiento del Poder Legislativo para limpiar todas las áreas de opacidad, para limpiar y transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía de los grandes presupuestos que vamos a discutir en esta mesa. ¿De qué nos van a servir 15,000 millones de pesos para educación si cuando se van a bajar se van a ir o al CENTE o a los gobiernos estatales y no van a bajar para la educación de las y los jóvenes en nuestro país?
De eso estamos hablando. Por eso queremos proponer un mecanismo autónomo, independiente, que facilite y genere todo un campo contra la corrupción. Ustedes en la pasada presupuesto estaban desapareciendo prácticamente a la Secretaría de la Función Pública porque no está haciendo una serie de investigaciones ni está colaborando con las fiscalías para rendir una serie de pruebas para que muchos funcionarios públicos y servidores públicos pues lleguen a las cárceles. Como lo dijo una vez Gers Manero cuando era secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal, cuando metas a un alto funcionario a la cárcel por corrupción, todos los demás se van a cuidar de meter las manos donde no deben. Esa es una parte. La otra es que evidentemente tiene que ir acompañado de un tribunal de justicia anticorrupción, con jueces de probada envergadura que sí existen en nuestro país, que están ahí cuidando en efecto que nuestras instituciones no se corrompan ni se vayan corroyendo con este fenómeno. Y el otro que tiene que ver con el lavado de dinero es construir un gran sistema, un sistema de investigación financiera y patrimonial para que a través de los gobernadores en un gran pacto político, y eso es una tarea también de coadyuvancia con los senadores y senadoras aquí, podamos convencerlos de que este sistema va a poder sacar, junto con el presidente de la República y con la Secretaría de Hacienda, quienes están enriqueciendo ilícitamente y de manera extraordinaria y además sin saber de dónde vienen esos recursos. Investigar a los grandes empresarios que hoy atraviesan por una serie de negocios que no sabemos dónde están ni cómo están, y esa es una parte que implica los grandes pactos políticos con ustedes, con los gobernadores, con la Presidencia de la República y el Poder Judicial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Yo quisiera hacer un comentario, si me lo permite, don Javier, don Emilio, todos ustedes. Como acostumbramos en el Congreso, de previo y especial pronunciamiento. Yo estoy más que convencido de que esta reunión enriquece en mucho el criterio de los legisladores, diputadas, diputados, senadoras, senadores. Aprendemos mucho de lo que puede ser el dolor de las víctimas, como también de las ideas de quienes, insatisfechos por lo que ha sucedido en los últimos años, hacen propuestas bastante concretas y que son muy importantes de tomar en cuenta. Estamos además muy esperanzados, porque ustedes ya tuvieron también un encuentro con el Ejecutivo. El Ejecutivo, que tiene una característica unipersonal, ha podido también darles respuesta directa e incluso llevar a cabo algunas otras reuniones con algunos de los funcionarios de su gobierno. En el caso del Poder Legislativo, por eso dije de previo y especial pronunciamiento, creo que sería muy difícil, don Emilio, el que de la mesa, a menos que me corrijan buena parte de los integrantes de ella, pudiera surgir lo que sería una conclusión que aceptasen todos los integrantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Recordemos que en ella hay, en la primera 500 representantes y en la otra 128. De tal suerte que, convencido de que lo que aquí se ha dicho tiene razón y fundamento, habremos de asumirlo para llevarlo también a nuestra Cámara y reflexionar junto con los que no se encuentran hoy aquí. Porque hoy se encuentran los integrantes de la Comisión Permanente y los representantes de los partidos políticos, pero no por ello, y estoy convencido, pueden garantizar comportamientos de unos y otros, pero escuchando lo que aquí se ha dicho, nosotros repitiéndolo, estoy seguro que el debate va a ser más rico. Por ello, y sobre todo para desahogo de una reunión tan importante como la que tenemos en esta segunda etapa, en el entendido de que nos habíamos dado 60 minutos para poderlo llevar a cabo y que no está sujeto a que esta sea la última,
yo sí les rogaría que escucharan de los partidos que han ustedes requerido una respuesta en específico sobre ciertos temas de los cuales es su convicción y su voluntad. Pero hay algunos otros, por ejemplo, el de presupuesto, que valdría la pena llevar nosotros también a platicar con el Ejecutivo, que es el que dispone la presentación del mismo, que posteriormente revisa la Cámara de Diputados. Y es interesante que lo veamos mediante una lógica parlamentaria a la que nosotros estamos sujetos a través de la ley. Y que también algunos otros asuntos que ameritan generar consensos internos en los grupos parlamentarios nos den la oportunidad también de llevar estas reflexiones. La verdad es que muchos estamos sensibilizados de lo que aquí ha sucedido. También tenemos ideas propias sobre lo que debe de acontecer hacia el futuro en las reformas más adecuadas al respecto. Por ello, si ustedes no tienen inconveniente, pasaría en temas en los cuales se quieran referir los partidos políticos y quienes soliciten el uso de la voz, a dar alguna respuesta a esto que generalmente y se ha expuesto por parte de don Emilio Álvarez y Casa, y que nos ayudaría mucho a comprender cuál va a ser la conducta del Congreso en esas materias. En el caso de la reforma política, lo requirió el movimiento y ha pedido el uso de la voz el diputado Sebastián Lerdo de Tejada y posteriormente Alejandro Gertz y Lauricel Castillo por Convergencia y PT, que fueron citados directamente. Por cierto, solamente quisiera recordarles a nuestros amigos legisladores que, sin estar en un evento estrictamente parlamentario, si nos sujetásemos a un tiempo que nos permitiera, pues entonces desahogar esto en la siguiente hora. Tiene el uso de la voz el señor diputado Sebastián Lerdo de Tejada, posteriormente Alejandro Gertz, luego Lauricel Castillo y posteriormente Josefina Vázquez Mota y Navarrete Prida, el diputado Navarrete Prida, Alfonso Navarrete. Adelante. Ya se están animando más, entonces procederíamos a desahogar a los primeros. Adelante, señor diputado Sebastián Lerdo. Gracias, senador presidente. Muy buenas tardes. Intentaré ser muy breve. Primero, es un privilegio compartir la mesa con ustedes. He tenido la oportunidad de reunirme con algunos de ustedes en otros espacios, en el Senado, en San Lázaro, y para mí esta tarde es un privilegio compartir la mesa con todos ustedes. Me duele México como les duele a ustedes, en un país en donde el empleo no llega, el salario no alcanza y tenemos estas evidencias de inseguridad y de injusticia. Me parece que la reflexión de fondo es pertinente y espero que sea oportuna. Puntualmente, los temas de la reforma política. Ya lo ha dicho el coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados en su intervención, el diputado Francisco Rojas. La respuesta es sí. Lamentablemente el diablo está en los detalles y hay que hablarnos con franqueza, porque también soy de los que cree que la palabra vale. Tendremos que entrarle al detalle de la discusión de temas específicos. Déjenme empezar por el polémico, que es la reelección. Y lo he dicho con toda sinceridad en otros espacios que hemos compartido. Hay compañeros de mi fracción parlamentaria que están a favor y hay compañeros de mi fracción parlamentaria que están en contra. Y lo digo con toda franqueza. Es un proceso de discusión al interior de 240 compañeras y compañeros legisladores, a quienes yo respeto mucho, en la individualidad de sus opiniones, y que tendremos que provocar un proceso de discusión al interior profundo, abierto, sincero y con los argumentos técnicos y de convicción personal que cada uno de nosotros expresemos. Los demás temas estamos a favor. No quisiera yo volver a leer la lista puntual de los temas.
No venimos esta tarde a echarnos ni discursos ni rollos, sino a tener un diálogo franco y sincero. Evidentemente, como bien me parece ha reflexionado el senador Beltrones, hoy nos convocamos a discutir y la complejidad de un órgano colegiado como es el Congreso de la Unión con sus 628 integrantes implica precisamente un proceso permanente de generación de acuerdos al interior tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. El compromiso concreto, sí a la reforma política y sí a profundizar en la discusión de los temas en los que no estamos de acuerdo. No quisiera yo ahondar en los que ya estamos de acuerdo y decirlo con toda franqueza, en esta mesa el tema de la reelección es un tema inacabado al interior de mi fracción parlamentaria, porque hay diversidad de opiniones y hay preocupaciones específicas vinculadas a los temas de la fiscalización, a los temas de la rendición de cuentas, a los temas de la movilidad social, a los temas de que no se enquisten en algunos distritos ciertos liderazgos que no deberían de ser los que permanecieran ahí o no. Esa será decisión finalmente de los ciudadanos, pero necesitamos generar los mecanismos institucionales que nos permita de cara a la nación dar una discusión de tal magnitud. Insisto, la respuesta es sí. Gracias, senador. Gracias a usted, diputado. Cedería el uso de la voz al señor diputado Alejandro Gertz. Muchas gracias. Miren, en materia de seguridad y justicia hay una serie de iniciativas y de proyectos que tiene el comité que ustedes representan y unas iniciativas que nosotros tenemos desde el 2003. Si llegáramos en este momento a un acuerdo para reunirnos la semana que entra, a donde ustedes nos digan, con las personas que del grupo de ustedes consideren que son los más capacitados y los que tienen más experiencia en esto, y viéramos el paquete legislativo completo para que juntos podamos ir ante las comisiones correspondientes del Congreso a defender este proyecto, pero de una manera unida, ciudadana, muy, muy sólida, creo que podríamos avanzar muchísimo. Entonces, yo los invito y los convoco a que hagamos hoy un acuerdo para reunirnos ya la semana que entra con las personas que ustedes señalen, para que veamos lo que ya está hecho, porque muchas de las propuestas ya forman parte de iniciativas que existen y otras se van a enriquecer enormemente con el esfuerzo de ustedes. Y podríamos tener al principio del mes de septiembre ya un proyecto más integral, más completo de defensa ciudadana, de justicia y de seguridad, para que lo llevemos juntos. Nosotros nos comprometemos a hacer el conducto y el camino para que ustedes nos acompañen y podamos convencer primero a la Comisión de Justicia y después a toda la Cámara para que lo saquemos adelante y que nos fijemos estos 3 meses para sacarlo. Está muy adelantado el trabajo, no es hacer una ley, ya están hechas. Es nada más que la revisemos, que la veamos desde la óptica ciudadana de todos ustedes junto con la nuestra y que tengamos un documento bien consensado y sólido. Creo que con eso tenemos un avance, pero yo sí les invitaría a que no pase de la semana que entra, que nos podamos reunir con las personas que ustedes señalen y que podamos trabajar juntos y que eso lo conozcan todos los miembros del comité y que podamos ir ante las comisiones a partir del 1 de septiembre. Esa es la propuesta nuestra concreta en esta materia que es en la que hemos estado trabajando durante todos estos años. Ojalá y ustedes las acepten y podamos trabajar juntos y la semana que entra tengamos un primer anteproyecto y algo que nos una. Muchas gracias. Muy bien. Y antes de ceder el uso de la voz a Lauricel, a la señora diputada, yo les diría, Emilio, Javier, ustedes, estoy convencido, porque además lo he platicado con los coordinadores parlamentarios en el Senado, que una de las prácticas más importantes, así como lo está diciendo el diputado Gertz Manero, ha sido unirnos con académicos e intelectuales para procesar la elaboración de iniciativas y después su dictamen respectivo, votación, para generar una nueva ley. Lo hemos hecho
en muchos aspectos. Por ejemplo, las modificaciones incluso constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, lo hemos trabajado junto con los mejores académicos y con la Universidad Nacional Autónoma de México. En el caso de la ley para la protección de las víctimas, me atrevería a decirle a ustedes que nos encantaría, mediante este proceso que está comentando también el diputado Gersmanero, trabajar en el Senado con ustedes, con el movimiento, con quienes tengan alguna precisión ya técnica al respecto y con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, como aquí se citó, con lo cual le daríamos vida a un procedimiento de esa naturaleza, rápido, expedito, como ustedes lo solicitan. Y estoy convencido también de que algo sobre esto pudiese decir la Cámara de Diputados y su presidente en un momento, porque podríamos hasta trabajar en conferencia. Pero, en fin, yo esperaría posteriormente alguna manifestación. Por lo pronto, dicho lo anterior y tendiendo también la mano para trabajarlo junto, en el entendido de que todos estamos sensibilizados sobre esa necesidad, desahogaríamos ese tema. Diputada, perdón por la interrupción. Gracias, senador. Bueno, en primer lugar, en torno al mensaje que se plantea para las víctimas y la coadyuvancia que se pueda dar desde el propio Poder Legislativo, pues aquí asumir este compromiso directamente. En segundo lugar, se hace la pregunta en torno a cuál es la posición que tiene el Partido del Trabajo, porque no hicimos alguna consideración al respecto a nuestra intervención en torno específicamente a lo que es la reforma política. Yo aquí quisiera señalar que desde hace muchos años yo he venido luchando porque haya cambios verdaderos en el país y que incluso en la reforma que se hizo en los años 80 para que participaran partidos de oposición, estuvimos ahí desde el Partido Mexicano de los Trabajadores. Quiero señalar que este partido lo encabezó Eberto Castillo y Demetrio Vallejo, que hemos propuesto reformas profundas, reformas similares y que dentro de nuestras propuestas en específico, obviamente que está el que haya referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular, lo que tiene que ver verdaderamente con el plebiscito, y que hay 4 puntos que han venido señalando los del Grupo Reforma Política Ya, que incluso el día de ayer tuvieron una reunión con la fracción del PT, donde se habla de candidaturas independientes y nosotros aquí específicamente quisiéramos señalar que en la minuta no se define si se permitirán los recursos públicos, que se habla de la reelección de legisladores y alcaldes y que aquí también tendríamos que estar discutiendo específicamente este tema, del cual no estamos muy convencidos y que también señalaría que en la misma minuta no se define tampoco si es con recursos públicos o recursos privados y cuáles podrían ser estos frenos que se podrían estar dando. En cuanto a la consulta popular, en la minuta del Senado, una de las cuestiones que se plantea que sería imposible, nosotros pensamos, exigir el 2% de firmas del padrón. Quizá pues es un esfuerzo importante, pero tendríamos que tomar en consideración también estas cuestiones. Y en el caso de la iniciativa ciudadana exige el 0.25 del padrón, lo cual en determinado momento también contemplamos que podría ser elevado. Sin embargo, estamos abiertos a que se pueda estar discutiendo este asunto, pero una de las preocupaciones graves que tenemos, digamos, es con relación a la regulación de los poderes fácticos. Es decir, el que se esté planteando el hecho de que haya candidaturas ciudadanas, pensamos que es importante, sin embargo, vemos candidaturas ciudadanas como el caso de Berlusconi, que no precisamente obedece a un obrero o a un campesino, sino que tiene que ver con quienes tienen el poder económico en nuestro país, que sabemos quiénes son en estos momentos.
Creo que sería muy importante si a partir de la propuesta que está haciendo Javier Sicilia se plantea un artículo transitorio, tomar en consideración que entonces tendríamos que ver qué sucede en cuanto a la ley reglamentaria y cómo se podría plantear que específicamente en estos momentos se pudiera dar la reforma y cómo tendríamos que estar regulando que se pudiera llevar a cabo todo este proceso con apego a la ley y que no quedara tan suelto para que efectivamente, como está sucediendo en nuestro país, con quienes están al frente del poder y quienes representan también los medios de comunicación, consideramos que son elementos que se deben de tomar en consideración por el riesgo que significa. Que hay una propuesta que también aquí se consulta en cuanto al artículo 57 del Código de Justicia Militar, donde pues consideramos que el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia fue importantísimo. Sin embargo, aquí sí señalaríamos que a partir de lo que son las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla, se tendría que estar haciendo esta modificación, que yo les diría que hay varias propuestas. El PRD propuso una, sin embargo, también el Partido del Trabajo. Sin embargo, en la Comisión de Defensa, Rogelio Cerda no ha dictaminado sobre ella. Nuestra posición obviamente coincide en que tiene que haber una reforma, pero esto se tendría que estar tratando ya en la comisión correspondiente y que nuestra posición sería que apoyáramos esta modificación y hacer un llamado a la propia comisión para que nos pudieran poner a trabajar en estos momentos. Y finalmente decir que para que haya este mismo diálogo me parece que sí tiene que haber pues una comisión de enlace para que se le pueda ir dando seguimiento al trabajo que aquí ya se ha presentado. Eso es todo. Gracias. Gracias, diputada. Es el turno del diputado Alfonso Navarrete Prida. Muchas gracias, señor senador. Yo primero les expresaría mi más profundo respeto a todos ustedes, a su movimiento y en particular el enorme respeto al dolor que han tenido en las vidas personales y en sus familias de todos ustedes. Y compartirles, me he dedicado a lo largo de mi vida, en muchas partes de mi vida, a participar en temas de derechos humanos y de procuración de justicia. Compartir con ustedes el enorme agravio que significa el que reciban la comisión de un delito y que además de eso no se resuelva, no se esclarezca. A los familiares, cuando es una cuestión fatal y una catástrofe, no se les pueden devolver, pero justicia sí se puede hacer. Y ese es el doble agravio enorme que comparto con ustedes. Los CIS, desde luego, haríamos nuestra la iniciativa de auditor independiente, la retomamos como tal y seguramente esto tendrá que pasar a comisiones. Haríamos nuestra la iniciativa de federalizar el delito de desaparición forzada. Habría que ver exactamente el mecanismo legal para poder tener un registro nacional de detenciones y un registro nacional de desapariciones para poderlo hacer compatible con nuestros niveles de gobierno. De la ley que aquí se ha llamado 5 de junio, les podría informar, tal como lo expresó nuestro coordinador de la bancada, Francisco Rojas, que hay una intención de sacarla adelante. La minuta llegó el 29 de abril, está en la Comisión de Grupos Vulnerables y se solicitó la opinión de presupuesto, de la Comisión de Presupuesto, porque tiene un impacto presupuestal y se tiene que prever para que no quede en letra muerta. La opinión de presupuesto ya ha salido y solamente faltaría que pudiera sesionar esta comisión. Seguramente
habrá un exhorto a las comisiones a través de la Junta de Coordinación Política, tal como nos lo ha instruido el coordinador de nuestra bancada, para que también se acelere el trabajo y veamos si es posible, si hay dictámenes, que en uno o en varios periodos extraordinarios antes del inicio del periodo formal de sesiones podamos arribar a buen término esta minuta. Depende de qué, de que las comisiones trabajen y se lleguen a acuerdos. Yo les diría que en relación al fuero militar, lo que procede es derogarlo. Creo que la sentencia no deja lugar a dudas y creo que se cumpliría con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con el criterio que ha señalado además la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el momento en que federalizamos el delito de desaparición forzada y lo uniformamos en términos de la tipología a los estándares internacionales. En la Ley de Seguridad Nacional se está discutiendo y evidentemente por el tema de que se trata en las condiciones de nuestro país es un tema extraordinariamente polémico. ¿Qué podríamos decir de CIS sobre esta ley? Primera, que compartimos absolutamente que el fuero que debe regir en cualquier momento es el fuero civil, que eso no está a discusión. Segunda, que el mando que debe de imperar en cualquier movilización de tropas en tiempos de paz es el mando civil de autoridad competente. Tercero, que cualquier ley que se expida se llame de una manera o se llame de otra, pero que tenga como fundamento y como finalidad tocar al individuo, tocar a la persona, tiene que tener un respeto irrestricto a derechos humanos bajo el marco de la reforma constitucional en la materia que nosotros aprobamos, que tiene que tener un respeto absoluto a los tratados internacionales de los cuales México ha suscrito y forma parte, y que debe estar regida por el principio pro persona. La interpretación siempre deberá ser la más favorable que proteja a la persona. Que debe haber un impedimento en una ley, llámese como se llame, para que los militares hagan tareas de policía, porque son dos fueros distintos, porque no están capacitados para hacer esas tareas y porque eso genera la posibilidad de violación a derechos humanos. Porque debemos tratar de reglamentar el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, que obliga y faculta al presidente de la República a hacer uso de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, que el tema de discusión consiste en hasta dónde pueden realizar tareas los militares en tiempos de paz, hasta dónde el marco constitucional lo permite y cuáles son los alcances del artículo 89, fracción sexta, que le da esta obligación y esta facultad al Ejecutivo Federal en relación a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que autoriza la posibilidad de utilización de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, hasta dónde estas dos figuras jurídicas son incompatibles con el respeto absoluto a los derechos humanos y sus garantías. Esos son los sís, como bien lo señaló el señor senador Manlio Fabio Beltrones, y como bien lo señaló el coordinador de nuestra bancada en la Cámara de Diputados. No va a haber ni subterfugios, ni cortapisas, ni tratar de hacer fraseos difusos para que tengamos claras las definiciones en un tema que los mexicanos en su conjunto merecen tener definiciones claras, sabiendo que es una ley polémica y que la condición que está viviendo el país es una condición extraordinariamente grave. Por último, les diría que estamos en la mejor disposición
para que le demos seguimiento al tema de atención a víctimas. El legislativo tiene varias funciones, entre otras, ser un buen gestor, y con mucho gusto cuentan con nosotros, y esos son nuestros sís. Muchas gracias.